mercado, para analizar un poquito qué nos dejaron los datos, ¿no? Cuando, bueno, ellos han trabajado durante todo el año haciendo mediciones, sondeos, estadísticas en relación a distintos temas que preocupan a los argentinos y sobre todo a los tucumanos, muy vinculados con la economía, con la forma de vivir, con el modo en el que consumimos, con los cambios incluso en el modo de consumo y la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Y de eso vamos a hablar con ella, que está en línea con nosotros. Roxana, ¿cómo estás? Buen día. Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte en este Igualmente. último día del año. Bueno, me gustaría que podamos desmenuzar un poquito este 2025 en este día tan especial, último día del año, y ustedes que tienen justamente quizá el análisis fresquito de los datos y de los análisis, ¿no? En relación a, bueno, qué podemos interpretar de los números y de lo que la gente ha experimentado este año, ¿no? Sí, bueno, en realidad todos los años son muy particulares, ¿no? Sí, Este es un año no distinto, claro. ¿no? Es un año que tiene sus bemoles bastante intensos e interesantes, pero siempre hay que tener en cuenta que los resultados numéricos que uno puede tener en base a estudios, a encuestas, no siempre son exactos en el Claro. sentido de que esto es una respuesta a aquello o que hay una única causalidad. No, siempre hay situaciones contradictorias, paradójicas, que las hemos visto este año muy Ujú. puntualmente. Por ejemplo, hemos observado en estudios que hicimos acá en Tucumán y contrastando con estudios de tipo nacional, estudios nacionales, la economía funcionó como la centralidad Claro. en la sociedad de este año, Sí. por una situación económica bastante particular en donde la gente principalmente planteó, no llego a fin de mes, el salario no me alcanza. Ujú. Entonces eso generó todo un estrés económico, muy interesante el concepto de estrés económico que lo da el Observatorio de la Deuda Exacto. Social de la UCA, que es muy bueno tomarlo, que Sí. tiene que ver con todas las percepciones que hacemos las personas respecto a qué impacto tienen en nuestra subjetividad todas estas situaciones complejas en las que estamos viviendo. Y fíjate que ese estrés económico cambió nuestra estrategia de consumo. Exacto. Nosotros hemos observado en estudios acá en Tucumán que el crédito o el endeudamiento a través de una tarjeta de crédito, por ejemplo, no es para una inversión de una mejora patrimonial, Mm. sino que este año estuvo signado por una necesidad de supervivencia, Exacto. podríamos decir, Claro. porque la mayor cantidad de deudas generadas tuvieron que ver con consumos básicos, como la Ujú. alimentación, por ejemplo, Claro. el supermercado, Y el ¿no? uso de tarjeta de crédito, Entonces, ¿no? eso fue una Que fue una característica constante. que pintó mucho a la sociedad y muy particularmente en Tucumán, que tenemos estudios de que 8 de cada 10 tucumanos están endeudados, Mm. ¿sí? Este, es una cifra importante y eso caracterizó también, igual que las emociones sociales en las personas, ¿no? Hemos visto Sí. este año que hay una baja, podríamos decir, de la esperanza, ¿sí? Una situación bastante atípica porque el ser humano tiene una impronta de expectativa siempre, ¿no? Pero este año hemos observado a través de estudios que la esperanza bajó en el detrimento de la tristeza, ¿no? O sea, Entonces, es lo que claro, la tristeza fue como el la gente sentimiento predominante, decís vos, en este 2025, en Tucumán sí hemos ¿no? observado eso, ¿no? Eh, en nuestros estudios, cuando consultamos acerca de cuál es la sensación que predominaba en ese momento en las personas, el resultado neto de lo positivo medio de lo negativo resultaba ser una sensación negativa de Mm. las personas, Claro. ¿no? Con respecto al entorno en general. Lógicamente que eso fue bastante influenciado por la situación socioeconómica, pero bueno, en síntesis, todo esto trajo una gran paradoja que podríamos decir que siendo que la economía es un eje rector importante en nuestras vidas cotidianas e incide altamente en las decisiones políticas, en el campo electoral A ver. se dio un apoyo
se dio un apoyo Exacto. a la continuidad política. Mm, Entonces, eso es bastante interesante para sí. pensarlo, ¿no? Roxana, y te pregunto, A pesar ¿en qué se del malestar. sostiene? ¿En qué se sostiene ese apoyo? ¿Qué crees vos, no? Teniendo en cuenta de que venimos analizando esta situación económica complicada, este sentimiento de desesperanza, pero aún así un apoyo a la gestión de gobierno. ¿Cómo sostiene, no, el ciudadano común este apoyo? ¿En base a qué? Bueno, hay bastante debate en torno a eso. Mm, Particularmente creo que ese apoyo tuvo que ver con la necesidad de la tranquilidad, de la continuidad de la gente, de mm, apostar a lo que se viene desarrollando y no en ese momento a generar más cambios claro, que planteaban una incertidumbre muy grande, claro. ¿no? También tiene que ver con relacionándolo con lo que veníamos diciendo del endeudamiento, ¿no? Un cambio en una estructura política de una manera abrupta podría haber sido un factor para una decisión de un voto, ¿no? En unas Claro, circunstancias electorales. claro. Entonces, obviamente no es lineal, pasan cosas a últimos momentos, pasan cosas que son bastante fuertes como para tomar decisiones respecto a un voto y Sí. mucha gente que decidió por quedarse en la casa, Mm. ¿no? No fue tanto el caso en nuestra provincia, pero hubo todo a nivel nacional una retracción de la intención de expresar su voluntad política, ¿no? Te hago otra Porque consulta, también, Roxana. sí. ¿Cómo el tucumano y el argentino en general planifica, porque ustedes también lo han medido, por lo menos en los sondeos sale, la familia, la estructura familiar, la idea de proyectarse, ¿no?, a futuro, esto relacionado con la natalidad, que tiene mucho que ver con la situación económica? Sí, bueno, eso repercute enormemente, pero no nos olvidemos que esto no es del 2025, No, claro. esto se viene dando, ¿sí? Es una tendencia que ya tomó características absolutamente estructurales, ¿sí? Sí. Se viene dando. Nosotros tenemos en la Argentina, por ejemplo, en el año 2001 teníamos 2,1 de hijos por madre, ¿sí? A pesar de que es el coma, es un promedio, ¿no? Claro. Y hoy estamos en 1,4 a nivel nacional, ¿sí? Quizás un poquito menos todavía, porque este último dato es de 2022, del censo anterior. Pero Tucumán está levemente por encima Mm, de ese promedio, pero no obstante, Tucumán tiene una baja de natalidad del 40% en los últimos 13 años, claro. ¿sí? O sea, seguimos una tendencia. Puede tener que ver con las circunstancias económicas, sí, seguro que sí, pero también tiene que ver con toda una serie de características sociales Sí, que claro. está bueno Y analizarlas, a nivel ¿no? mundial, Eh, ¿no? Esto se replica a nivel mundial, Absolutamente, el lugar de la por mujer, supuesto. la anticoncepción, las Exacto. proyecciones personales, bueno, es múltiple la causalidad con respecto a la baja de natalidad. Nuestra Ujú. provincia no es ajena, a pesar que siempre hemos estado un poco por encima de la media, ¿no? Si tuvieses que buscar, quizá, no te digo una para que no nos acortemos tanto, pero sí tres palabras que definan este 2025 en relación a este sondeo que ustedes han hecho, ¿cuáles serían? Si te animás por Yo ahí. diría que paradojas, ¿sí? Es una de las palabras. Supervivencia, otra, ¿sí? Y expectativas. Esas Excelente. serían tres palabras que podrían resumir todos nuestros estudios. ¿Te animás a pensar en un 2026 que mantiene esta definición con estas palabras o vos crees que va a haber más cambios, que se puede ir hacia, quizá pensando en esto de la emocionalidad y de los sentimientos, que está muy relacionado a cómo percibimos, ¿no?, la realidad, se pueda salir de esta desesperanza? ¿Qué miras vos ahí como socióloga? Yo creo que es importante las actuaciones colectivas, ¿sí? La gente se apoya mucho en las expectativas de las otras personas, en actuar en conjunto. Todos queremos estar en comunidad
Y ese tipo de acciones, estando en comunidad, estando en sintonía con las otras personas, es lo que impulsa a que se generen cambios de alguna manera en la sociedad. No tiene que ver exactamente con cambios electorales o Claro, políticos puntuales, pero sí con cambios que las personas necesitan en donde se reconozcan sus necesidades. Y sí. creo que para ese lado vamos, ¿no? Ujú. Se está observando mucho que hay descontentos que de una u otra manera, de uno u otro factor, según la posición social, económica, educativa que tengan las personas, impacta, depende dónde. Entonces, pero yo creo que eso hemos visto mucho en los estudios, esta insatisfacción es transversal, Sí, de una o de otra manera, ¿no? Y las salidas siempre son colectivas. Y totalmente. creo que eso observamos Claro, claramente. claro. Siempre va a haber acciones colectivas y cuando la gente siente que hay mucha presión y que hay ahogo y que hay desesperanza, se manifiesta, ¿no? Siempre, por supuesto, en el mejor sentido de la manifestación, que sea constructiva Mm. y creo que para ahí vamos, porque los ciudadanos y los argentinos tenemos esa característica de querer construir siempre espacios mejores y un mundo mejor en lo que nos toque, ¿no? Bueno, así es, y que así sea también, ¿no? El 2026, vamos a ver Así es. cómo